Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, pero que todos piensan en silencio cada vez que entras a una habitación. Te están evaluando, no cuando te conocen, no cuando hablan contigo, sino en el instante exacto en que apareces. Antes de que abras la boca, antes de que demuestres tu inteligencia, tu carácter, tu bondad, ya tomaron una decisión sobre ti. Y lo más brutal de todo es esto. Tú les diste los elementos para hacerlo, con lo que llevas puesto, con cómo hueles, con la postura de tu cuerpo, con el estado de tus manos, de tu cabello, de tu ropa. Les entregaste voluntariamente una primera página, y esa página habló por ti sin pedirte permiso. Ahora, puedes rebelarte contra eso. Puedes decir que es injusto, que lo importante es lo de adentro, que la gente debería conocerte antes de juzgarte, y tendrías razón en un mundo ideal. Pero este no es ese mundo. Este es el mundo real, donde los seres humanos llevamos decenas de miles de años tomando decisiones instantáneas sobre quién es seguro, quién es competente, quién merece atención y quién no. Ese mecanismo no desapareció porque te parezca superficial. Sigue operando en cada entrevista, en cada reunión, en cada encuentro con alguien que podría cambiar el rumbo de tu vida. La pregunta entonces no es si el juicio existe, la pregunta es ¿qué vas a hacer con esa realidad? Quiero que por un momento recuerdes la última vez que descuidaste tu apariencia de manera evidente. No me refiero a un día casual en casa. Hablo de cuando saliste al mundo visiblemente desordenado, arrugado, descuidado y recuerda cómo te sentiste por dentro. No cómo creías que te sentías, cómo realmente te sentiste. Había una voz pequeña que te decía que preferirías pasar desapercibido, una incomodidad sutil cuando alguien te miraba demasiado tiempo, una especie de vergüenza silenciosa que no llegabas a nombrar del todo. Esa sensación no era vanidad, al revés. Era tu instinto más profundo reconociendo que había salido al mundo sin armadura y que algo en ti lo sabía. Porque la apariencia no es, como muchos creen, un asunto de ego o de superficialidad. Es un lenguaje. Es el lenguaje más antiguo que existe entre los seres humanos. Mucho antes de que existieran las palabras escritas, mucho antes de que pudiéramos explicar quiénes éramos con argumentos y credenciales, lo comunicábamos con el cuerpo, con lo que cargábamos encima, con cómo nos presentábamos ante la tribu. Los antropólogos que han estudiado las culturas humanas a lo largo de la historia encuentran una constante sorprendente. En todas ellas, sin excepción, existe una distinción entre la apariencia cotidiana y la apariencia cuidada para los momentos importantes. Todos los pueblos, en todos los rincones del planeta, han entendido que presentarse bien ante los demás es un acto de comunicación intencional. No lo inventó la modernidad, lo inventó la humanidad. Y aquí viene una de las verdades que más me interesa que comprendas, porque pocas personas la han visto con claridad. Cuidar tu apariencia no es un mensaje hacia afuera solamente. Es, ante todo, un mensaje hacia adentro. La forma en que te presentas al mundo modifica profundamente cómo te percibes a ti mismo. Hay toda una corriente en el estudio de la conducta humana que ha documentado esto. El estado de nuestro cuerpo y nuestra apariencia influye directamente en nuestro estado mental, no al revés. O más precisamente, en ambas direcciones a la vez. Cuando te vistes de manera descuidada, cuando ignoras tu higiene, cuando saltas los hábitos de cuidado básico, no solo le envías una señal al mundo, te la envías a ti mismo. Le dices a tu mente, de manera silenciosa pero potente, que ese día no importa, que tú no importas suficiente, que el esfuerzo no vale la pena, y la mente escucha. Siempre escucha. Existe un fenómeno conocido por quienes estudian la psicología del comportamiento que podríamos llamar el efecto del uniforme interior. Cuando una persona se viste de una manera específica, comienza a actuar en consonancia con esa vestimenta. El médico que se pone su bata no solo cambia su apariencia, cambia su atención, su precisión, su estado de alerta. El músico que se pone su traje de concierto no solo cambia lo que los demás ven, cambia la seriedad con la que él mismo aborda la interpretación. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. La persona que se levanta y se viste con cuidado, que se ocupa de su cuerpo antes de salir al mundo, está enviando una señal neurológica a sí misma. Hoy hay algo por lo que vale la pena esforzarse. Ese pequeño ritual de cuidado activa algo en el sistema que te empuja hacia una versión más capaz, más enfocada y más digna de ti mismo. No estoy hablando de lujo, quiero que eso quede muy claro. Estoy hablando de cuidado. Son dos cosas radicalmente distintas. El lujo es acceso a recursos. El cuidado es una decisión de voluntad. He conocido personas con ropas sencillas, con presupuestos modestos, que lucen extraordinariamente bien presentadas porque eligieron con intención lo que se pondrían, porque mantienen sus prendas limpias y en buen estado, porque entienden que el cuidado no requiere dinero, requiere atención.
Y he conocido personas con armarios llenos de ropa costosa que igualmente descuidan su presentación, porque la confunden con el gasto en lugar de verla como un acto de voluntad consciente. La elegancia real, la que trasciende el dinero y el tiempo, está hecha de intención y de respeto propio. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien muy querido te invita a un evento especial y tú decides vestirte bien para esa ocasión, ¿qué estás comunicando en realidad? Que valoras la invitación, que respetas a quien te invitó, que reconoces la importancia del momento. Ahora, cuando sales al mundo en tu día ordinario visiblemente descuidado, ¿qué estás diciendo sobre cómo valoras tu propia vida? ¿Sobre cómo respetas el día que tienes delante? ¿Sobre qué tan importante consideras tu propia presencia en el mundo? La conexión es directa y es poderosa. Cuidar tu apariencia es una forma de decirte a ti mismo que tu vida merece ser tomada en serio, que cada día vale la pena enfrentarlo con presencia y con dignidad. Hay una palabra que viene del latín que me parece perfecta para lo que estoy describiendo, decorum, no como norma rígida de protocolo, sino como su significado más profundo, la adecuación entre lo que eres, lo que comunicas y cómo te presentas. Los filósofos clásicos hablaban del decorum no como una restricción, sino como una virtud. La capacidad de presentarse de manera apropiada, de reconocer que tu forma de aparecer ante el mundo tiene peso, tiene consecuencias, tiene significado. Y lo más hermoso de ese concepto es que no exige uniformidad, exige coherencia. Ser coherente entre quién eres por dentro y cómo te presentas por fuera. Que tu exterior no contradiga, sino que confirme y amplifique lo mejor de tu interior. ¿Cuántas veces has subestimado el poder de un primer encuentro? ¿Cuántas oportunidades quizás se cerraron silenciosamente antes de que pudieras demostrar lo que vales, simplemente porque no te presentaste de la manera que merecías? No lo sabrás nunca con certeza, y eso es lo más doloroso. Las puertas que no se abren no hacen ruido al cerrarse. No recibes una notificación que diga que perdiste una oportunidad por verte descuidado. Simplemente el teléfono no suena, la conversación no continúa, la persona no vuelve, y tú te quedas sin saber por qué. Permíteme ir un poco más profundo, porque creo que hay una dimensión de todo esto que raramente se menciona. El descuido en la apariencia, cuando es crónico y no situacional, casi siempre es un síntoma. Es la expresión visible de algo que está ocurriendo en el interior. Cuando una persona pasa semanas o meses ignorando de manera sistemática su presentación, ignorando hábitos básicos de higiene y cuidado, eso no suele ser pereza. Es frecuentemente el signo de que algo más profundo está fallando: la autoestima, el sentido de propósito, la esperanza en el futuro. El cuidado personal requiere creer, aunque sea en pequeña medida, que el mañana vale la pena, que la jornada que tienes por delante merece ser enfrentada con presencia. Cuando esa creencia se erosiona, el cuidado es lo primero que cae. Por eso, si en este momento de tu vida estás descuidando tu apariencia de manera constante, no te pido que te flageles, te pido que lo veas como una señal de que algo dentro de ti necesita atención, quizás antes incluso que el exterior. El cuidado de la apariencia y el estado interior se alimentan mutuamente. Puedes comenzar por cualquier extremo del círculo. A veces, el simple acto de ducharte, afeitarte o ponerte ropa limpia en un día difícil puede ser el primer ladrillo que rompe un periodo de oscuridad. No porque el problema se resuelva con jabón y agua, sino porque ese acto de cuidado le dice a tu mente que aún estás ahí, que aún te importas, que aún no te has rendido por completo. Y aquí quiero hablar de algo que tiene que ver con cómo funcionan las relaciones humanas en un nivel muy elemental. Hay un principio que se observa en prácticamente todos los estudios sobre percepción social. Tendemos a tratar a las personas de acuerdo a cómo se presentan, no porque seamos crueles, porque somos humanos y respondemos a señales. Cuando alguien entra a un espacio con presencia, con apariencia cuidada, con postura erguida y aspecto ordenado, algo en los demás se activa de manera casi automática. Se inclinan un poco más hacia esa persona, le prestan más atención, le otorgan más credibilidad antes de que diga una sola palabra, y esa persona a su vez recibe ese reflejo del mundo y lo interioriza. Se siente más capaz, más confiado, más en su lugar. Es un ciclo virtuoso que puede activarse con algo tan concreto como elegir ponerse bien cada mañana. Lo contrario también es cierto, y es importante nombrarlo con la misma claridad. Cuando una persona se presenta de manera descuidada, el mundo le devuelve un reflejo diferente. No necesariamente de desprecio, pero sí de menor atención, menor credibilidad, menor consideración.
Y esa persona absorbe ese reflejo también, reforzando la sensación de que no importa, de que no encaja, de que el esfuerzo no tiene sentido. Un ciclo, igualmente, pero en dirección opuesta. Cuida tu ropa, no en el sentido de acumular prendas, sino en el sentido de mantener lo que tienes. Una camisa bien planchada y limpia comunica más respeto propio que 5 camisas arrugadas. Cuida tu cabello, tu piel, tus manos, tus zapatos. Estas son las superficies que el mundo ve y que te dicen a ti mismo, a cada mirada en el espejo, quién eres hoy. Desarrolla rituales de cuidado. No los veas como obligaciones vacías, sino como declaraciones diarias de intención. El tiempo que dedicas cada mañana a presentarte bien no es tiempo perdido en vanidad. Es tiempo invertido en ti mismo, en la versión de ti que va a enfrentar el día. Hay algo profundamente filosófico en la disciplina del cuidado personal que tiene que ver con el respeto por el cuerpo como el vehículo que te permite existir en el mundo. Muchas tradiciones del pensamiento humano, desde las escuelas estoicas hasta las enseñanzas orientales sobre la atención plena, coinciden en un punto. La forma en que tratas tu cuerpo refleja y moldea la forma en que tratas todo lo demás en tu vida. La persona que aprende a cuidarse, a mantener orden y disciplina en su presentación personal, suele extender esa misma disciplina a otras áreas de su existencia. No como una regla mágica, sino como una consecuencia lógica de haber entrenado la voluntad en algo tangible y cotidiano. El filósofo romano Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros más respetados de su tiempo, hablaba de la importancia de mantener la dignidad en las circunstancias más adversas. La dignidad no como privilegio de los poderosos, sino como decisión de los que entienden que el carácter se forja en los detalles cotidianos. No podía controlar su condición social, pero podía controlar cómo se conducía, cómo se presentaba, cómo habitaba el mundo. Y en eso encontró una libertad que ninguna cadena podía quitarle. Tú, que lees o escuchas esto en circunstancias infinitamente más libres, tienes incluso menos excusas para no ejercer ese mismo poder. El poder de decidir cada día cómo vas a presentarte. No para impresionar a nadie, no para cumplir con estándares ajenos, sino porque te lo debes a ti mismo. Porque la persona que hay dentro de ti, con todo su potencial, con toda su historia, con toda su inteligencia y sus sueños, merece ser representada con dignidad en el mundo. Merece que el exterior haga justicia al interior. Existe una frase antigua atribuida a distintas tradiciones que dice que para llegar a algún lugar primero debes vestirte para el camino. No es una frase sobre ropa, es una frase sobre preparación, sobre intención, sobre la disposición mental con la que enfrentas lo que viene. Cuando te cuidas, cuando te presentas con atención y con respeto propio, estás diciendo que estás listo, listo para lo que el día traiga, listo para las oportunidades que no se anuncian. Listo para los encuentros que pueden cambiar el rumbo de tu vida. La presentación no es el destino, pero sí es la señal de que estás en el camino. Y quiero cerrarte con esto porque es lo que me parece más verdadero de todo lo que hemos recorrido juntos hoy. Al final de cada día, cuando te miras en el espejo antes de dormir, hay un juicio que ocurre, no el de los demás, el tuyo. Ese juicio silencioso donde te preguntas, sin palabras, si fuiste hoy la persona que querías ser, si te trataste con la dignidad que mereces, si el mundo que pisaste hoy te vio tal como tú realmente eres, o si te escondiste detrás del descuido porque era más fácil, porque el esfuerzo te parecía excesivo, porque creíste que nadie lo notaría, pero tú lo notas, siempre. Y esa acumulación de días donde no te diste lo mejor, donde saliste al mundo sin haberte honrado a ti mismo primero, esa acumulación tiene un peso que se llama indiferencia hacia uno mismo. Y la indiferencia hacia uno mismo es el principio de muchos otros abandonos. Cuida tu apariencia, no mañana, no cuando tengas más dinero, más tiempo, más motivación. Hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Porque ese acto de cuidado, por pequeño que parezca, es el lenguaje más directo con el que le puedes decir al universo, y sobre todo a ti mismo, que todavía estás aquí, que todavía importas, que todavía mereces todo lo que está por venir.